días a todos mis amigos, mis hermanos, mi familia, conocidos que pueden escucharme a través de este medio, de esta transmisión en las redes sociales, en los medios digitales, y poder compartir algo de la palabra del Señor que pueda edificar sus vidas. Hemos venido compartiendo algunas enseñanzas, algunos de mis hermanos, acerca del reino de los cielos, parábolas que el Señor Jesús explicaba que tienen que ver con el reino de los cielos. Y en esta hora yo quisiera explicar otra enseñanza que el Señor Jesús nos dejó. Y está en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 44, que habla de el nombre que se le ha puesto a esta enseñanza en la Biblia es el tesoro escondido. Dice en la Biblia, en el versículo 13, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido que un hombre encontró en un campo. El hombre, al hallarlo, lo esconde. Por el gozo de ello, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. A lo largo de la historia de la humanidad se ha conocido de que el hombre siempre está buscando tesoros. En la búsqueda de esos tesoros ha encontrado metales preciosos, por ejemplo, el hierro, el cobre, el oro incluso, que a propósito ha estado buscándolos. En esa búsqueda también encontraron, por ejemplo, petróleo, que es el oro líquido de nuestra época, tesoros. Personas se han hecho millonarias con este hallazgo y han ayudado también a la humanidad en su desarrollo. El hombre que se menciona aquí en este versículo en realidad estaba, por decirlo de alguna forma, trabajando en ese lugar. No estaba buscando un tesoro, pero al estar haciendo su labor y encontrar este tesoro, entonces él toma una acción y una decisión, que es vender todas sus posesiones. Quizás él tenía una casa, un terreno, ganado, tenía sus posesiones que las había adquirido producto de su trabajo, pero al encontrarse con un tesoro de valor incalculable, entonces dice, voy a comprar este terreno. Y ya con la compra del terreno estaba incluido ese tesoro. Entonces el hombre se hizo millonario, por decirlo de alguna forma. Creyó de poco valor lo que poseía hasta el momento para poder obtener a precio justo este campo, pero tenía un valor incalculable por el tesoro que estaba escondido en él. Hay una palabra clave en ese texto que leímos que dice que una vez que lo encontró, lo escondió para asegurarlo y luego de comprar el terreno, ahora sí, disfrutó de este tesoro. Y el Señor Jesús explica esta parábola que es un poco encubierta, ¿verdad? El Señor Jesús mismo le decía a sus discípulos, a pocos les es dado este privilegio de poder entender las parábolas, pero ustedes, los discípulos, sí pueden entenderlo. Y el Señor Jesús nos da esta parábola refiriéndose al reino de los cielos. El tesoro que está escondido es el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a este tesoro que está escondido y que este hombre lo encontró. Cuando hablamos del reino de los cielos, hablamos de una dimensión espiritual donde ocurren cosas extraordinarias, gloriosas. Asimismo, en la vida de todo ser humano, de todo hombre o mujer, que en alguna etapa de su vida se pregunta, ¿verdad? Esta gran pregunta que surge a determinada edad en las personas, ¿quién soy yo?
¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Son preguntas que surgen queriendo encontrar un propósito en la vida personal. Y ese propósito es descubierto cuando uno es expuesto a la manifestación del reino de los cielos, a esta dimensión espiritual. Una vez que la persona es confrontada a esta realidad extraordinaria espiritual, es que encontramos nuestro propósito, nuestro destino, al manifestarse el reino de los cielos en nuestra vida. Ese es el tesoro con el que la persona debe de encontrarse y tomar una decisión cuando lo encontramos. Como este hombre, la decisión que tomó fue vender todo lo que poseía para poder obtener ese tesoro. Nosotros, al ser confrontados con esta dimensión espiritual, podemos tomar dos caminos. Podemos vender todo lo que tenemos para poseerlo, tomarlo, o simplemente pasar de largo y hacer de cuenta que fue una experiencia espiritual, pero que no hubo nada más allá de extraordinario en esa experiencia. El Señor Jesús, cuando vino a este mundo y se manifestó, muchas veces dijo esta expresión: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino de los cielos ya está entre ustedes, refiriéndose a Él mismo, que Él era la manifestación del reino en medio de las personas. Y cada vez que Él mencionaba esta expresión, el reino de los cielos está entre vosotros o se ha acercado, Él decía que iban a ocurrir cosas especiales, como sanidades, como resurrección de muertos, como liberación de endemoniados. Cosas especiales tenían que ocurrir al manifestarse el reino. En otra ocasión, ciertos fariseos, personas que eran muy estrictas, conocedoras de la ley, de la Biblia en esa época, de la Torá, le decían, al ver esas manifestaciones especiales, le decían, lo acusaban al Señor Jesús y le decían: tú, si expulsas un demonio, lo haces por el príncipe de los demonios, por Belcebú. Y el Señor Jesús, ante esa acusación, pudo responder: está mal lo que ustedes dicen. ¿Cómo pueden decir que Satanás expulsa a Satanás? Es algo que no tiene coherencia. No puede estar el reino de las tinieblas dividido. Si yo, por el dedo de Dios, expulso a un demonio, dijo esta expresión: ciertamente el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Entonces, cada vez que el reino de Dios se manifiesta de una forma sobrenatural y ocurren cosas extraordinarias, significa que se está manifestando su presencia, se está manifestando el reino de Dios. Siempre ocurren cosas especiales. Y eso es lo que tiene que, y ante eso es lo que tenemos que tomar una decisión. En muchas ocasiones el Señor Jesús hizo milagros, sanidades, multiplicó panes, peces, multiplicó la comida, convirtió el agua en vino, manifestó su reino delante de los ojos de muchas personas. Pero ¿qué pasó? Aquella exposición ante el reino pasó desapercibido ante muchos, porque muchos no fueron los seguidores de Jesús. Muchos no vendieron todo lo que poseían para ir detrás de esa experiencia y de ese nuevo estilo de vida y de vivir en esa manifestación sobrenatural. Pasó de largo el milagro, pasó de largo aquella experiencia especial y siguieron con su vida. El reino de los cielos, cuando se manifiesta delante de alguien, se manifiesta con el objetivo de que esa persona pueda cambiar su vida,
de que no siga igual. Hay otro ejemplo en la Biblia, hay muchas historias que tienen que ver con la decisión que tomaron las personas con respecto a la manifestación del reino de Dios en su vida. Y está, por ejemplo, el relato de la historia de Zaqueo. Zaqueo, un hombre no espiritual, no era un fariseo, conocedor de la Biblia, conocedor de las leyes, de los preceptos, no era un hombre devoto a Dios, en realidad era todo lo contrario. Era un hombre que pertenecía al departamento de la cobranza de impuestos en ese tiempo y abusaba de su posición. Se había hecho millonario por ese trabajo que tenía, porque en ese trabajo cobraba sobornos, se había enriquecido ilícitamente cobrando de más los impuestos a los pobres, a la clase trabajadora de la época. Pero cuando escucha de Jesús y escucha que va a llegar a su ciudad, Jericó, entonces él sabía qué estaba pasando de antemano con él. Es un hombre que sanaba enfermos que habían nacido con esa enfermedad. Se escuchaba de Jesús que él liberaba demonios, que resucitaba muertos. Zaqueo, este hombre que era un hombre impío, decide subirse a un árbol para poder ver al menos al maestro que estaba pasando. No se consideraba digno de estrechar su mano, de presentarse delante de él, porque él sabía su condición de vida. Pero ¿qué ocurrió en ese relato? Jesús le dice a Zaqueo, desciende de ese árbol. Es necesario que yo hoy me hospede en tu casa. Es necesario que el reino de Dios se manifieste hoy en tu casa. Entonces el hombre, contento, baja del árbol, organiza una fiesta, un banquete. El Señor Jesús es criticado porque iba a hospedarse en la casa de un hombre impío, no devoto a Dios. Y esa noche ocurre algo extraordinario. La manifestación del reino de Dios hace que ese hombre rico venda todo lo que tiene, por decirlo de alguna manera figurada, y vaya en pos del reino de los cielos. Podemos decir entonces que el reino de los cielos no se trata de riqueza, de posesiones, como dice el relato que hemos leído de Mateo 13:44, de este hombre que encontró un tesoro y vendió todo lo que tenía para hacerse millonario. En realidad esa no es la idea, no es la idea de algo físico, material, que tenga que ver con el dinero, sino se trata de tener ese tesoro extraordinario que es la dimensión espiritual que puede provocar paz en nuestra vida y que puede llenar todos los vacíos que hay en nuestro interior y que puede hacernos ver la realidad del ser espiritual que somos nosotros. Volviendo a la historia de Zaqueo. Zaqueo era un hombre millonario, pero ante la manifestación de ese tesoro escondido que estaba haciéndose revelado delante de sus ojos en la persona de Jesús, pudo decir, en medio de la fiesta, en medio de la celebración, se levantó y dijo, si he defraudado a alguien, voy a devolverle 4 veces más de lo que tomé de ellos, y voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Un hombre millonario que tome esa decisión es similar a lo que habíamos leído al inicio. Vendió todas sus posesiones, vendió todo lo que tenía para ir a comprar ese campo que incluía ese tesoro. Ese día, en la casa de Zaqueo, se manifestó el reino de los cielos en su vida y pudo ser un hombre diferente. Y pudo encontrar al maestro, pudo caminar en pos del maestro.
Y como ese relato, hay muchísimos más que se repiten en la Biblia. El endemoniado gadareno, que había estado poseído por una legión, y toda persona que se le acercaba en realidad salía golpeada, tenía que huir de su presencia porque este hombre todo lo destrozaba. Pero cuando se manifiesta el reino de los cielos en la persona de Jesús, en su vida, y el hombre, al ser liberado y al volver en sí, estar en sus cabales, lo primero que le dice a Jesús es: te seguiré, donde quiera que tú vayas, yo te seguiré. ¿Qué podemos decir de eso? Que es la manifestación de ese tesoro. El tesoro del reino de los cielos pudo hacerse visible delante de los ojos de este hombre que fue liberado. Y en estas dos personas podemos ver una reacción tal cual lo describe Mateo 13:44. Lo dejaron todo por seguir al Maestro. Para que esa realidad del reino se haga patente en sus vidas. Lo vemos en la historia de los discípulos cuando dejaron sus redes para seguir al Maestro. Relato tras relato, todas estas historias pueden darnos a conocer esta realidad de quienes lo dejaron todo por seguir a Jesús. Sin embargo, también hay este otro tipo de personas, como les mencioné acerca de los fariseos. Los fariseos vieron todos los milagros, pero dejaron pasar la oportunidad. Y el reino de los cielos no se manifestó en sus vidas. Pero hubo otro, un fariseo devoto de Dios, que vino una noche en secreto delante del Señor Jesús. Y le dijo al Señor: Señor, sabemos que tú has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer estas señales a no ser que Dios esté con él. Y Jesús le dijo: es verdad, tienes razón, pero para que estas cosas ocurran, para que tú puedas ver el reino de los cielos, es necesario que nazcas de nuevo. Todas estas personas que encontraron el reino, encontraron este tesoro y lo dejaron todo, tuvieron que tomar una decisión. La decisión es encaminar en pos de Jesús para que se manifieste el reino. El Señor Jesús decía: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. En otras versiones dice: el reino de los cielos avanza contra viento y marea, y solo los violentos pueden tomarlo por la fuerza, pueden arrebatarlo, dicen otras versiones. Es necesario tomar una decisión para que se manifieste el reino de los cielos en nuestra vida. La decisión es dejarlo todo. Ahora, no hablo en forma literal, ¿verdad? Dejar el trabajo, dejar de trabajar, dejar de estudiar, dejar a la familia, dejar a la esposa y decir: he encontrado el reino de los cielos y voy a dedicarme 100% a esto y no me importa nada de lo de este mundo. Tampoco es así. Al ser expuestos nuestra vida ante el reino de los cielos, debemos de tomar la decisión de hacer que eso sea lo más importante en nuestra vida, sin que nuestras responsabilidades que tenemos en este mundo, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, con nuestra familia, dejarla de lado. Simplemente debemos de priorizar la importancia de esta dimensión espiritual en nuestra vida. En esta dimensión, como les dije, ocurren cosas extraordinarias. Hemos visto con nuestros ojos, yo lo he visto con mis ojos, hemos sido testigos con nuestra familia de cosas que no se explican con la razón, que no se explican con la ciencia, con la medicina.
con las matemáticas, con los cálculos financieros, cosas que no se explican naturalmente, las hemos visto en esta manifestación espiritual. Y cuando las hemos percibido, hemos sido parte de ella, hemos sido envueltos en esta dimensión donde meditamos y decimos, si esto es así, no quiero estar fuera de esto, no quiero estar fuera de esta cobertura, quiero siempre moverme en esta dimensión donde ocurran estas cosas especiales. Es cosa de experimentarlo. Cuando uno lo experimenta, entonces uno dice, no quiero caminar fuera de esto. Sin embargo, los afanes a los que estamos sometidos terrenalmente, los afanes de querer conseguir cosas materiales, el afán de cada día del que hablaba el Señor Jesús, que hace que perdamos la mirada del reino de los cielos y que pensemos que de repente el objetivo es conseguir cosas aquí en la tierra, nos desvía la mirada. Y habiendo saboreado cosas especiales que ocurren delante de su manifestación, delante de la exposición del reino, a veces nos alejamos y caminamos nuestra vida de forma monótona, día tras día en el trabajo, día tras día en las angustias de este mundo y con respecto a lo que estamos atravesando, ¿verdad? La situación tan difícil que ha sido para muchos, el ser cesado de las funciones de su trabajo, el haber disminuido el horario de su trabajo y con ello obviamente el ingreso para su familia. Todas estas preocupaciones lo que hacen es afanarnos, turbarnos, perturbarnos y estar pensando cómo voy a solucionarlo, cómo podré conseguir el sustento para la familia, qué más tengo que hacer, ¿a qué otra cosa puedo recurrir? A préstamos, a ayudas de la familia, de la iglesia, del gobierno. Todas estas cosas desvían nuestra mirada, desvían nuestra atención y lo que provocan es que estemos como los fariseos de aquel tiempo. El reino pasó delante de ellos y no se dieron cuenta. Es momento de poder analizar nuestra vida, de dejar de lado aquellas cosas que ocupan nuestra mente y poder abrirnos y decir, yo quiero encontrar ese tesoro. Si lo encontré hace tiempo y lo dejé de lado por los afanes de esta vida, quiero reencontrarlo, quiero que se manifieste en mí. El apóstol Pablo decía, el reino de los cielos no se trata de comida o de bebida o de cosas terrenales, sino más bien el reino de los cielos se trata del poder de Dios, de que el poder de Dios se manifieste en mi vida, en mi familia. El reino de los cielos es una dimensión donde todo cambia, pero sobre todo nos hace conscientes del ser espiritual que somos. Lejos del reino de los cielos, lejos de este tesoro, estamos vacíos. No tenemos un objetivo claro, una meta clara. Nuestro destino está incompleto. Pero una vez que encontramos este tesoro, todo cambia. Nuestra perspectiva cambia. El objetivo de nuestra vida cambia. Algo especial ocurre en nosotros. Y yo quiero poder exhortarles a que si a través de esta transmisión o a través de las hogueras, el medio que Dios está utilizando para que muchas personas
que han podido encontrar este tesoro, lo están compartiendo con otros. Y si en este momento aquel hermano o hermana que está siendo usado para poder enseñarte y compartir su palabra y hacerte encontrar el reino de los cielos, lo está develando delante de tus ojos, tú lo estás mirando, estás encontrándote con esa realidad espiritual, yo te animo a que puedas abrir tu corazón y que no lo dejes pasar de largo, sino que puedas decir: quiero dejarlo todo, quiero vender todas mis posiciones, quiero que esto sea mi prioridad, que mi prioridad no sean las ocupaciones de mi vida, las cosas que hago a diario, sino que mi prioridad sea entrar en esta dimensión. Nunca es tarde, es el momento preciso que estas palabras llegan a tu vida. Yo te animo a que puedas tener esa disposición como Zaqueo, que lo dejó todo, que cambió su vida, como los discípulos que lo dejaron todo, abandonaron sus redes, y fue una posición muy frontal, o al menos como Nicodemo, que visitando al Señor Jesús de noche le dijo: quiero esta manifestación en mi vida. Y sabemos que fue sincero su deseo, porque al final de los días de Jesús fue Nicodemo el que decía: yo quisiera sepultar al Maestro, quiero ver dónde está su cuerpo. Este era el Mesías, pero finalmente lo hizo sinceramente. Que podamos tener esa predisposición de dejarlo todo por seguirlo a Él. Que sean bendecidos y que la luz del Señor resplandezca sobre ustedes en sus hogares, y que nos ayude y nos dé fortaleza para salir adelante de esta situación, siempre confiando en Él, que de Él viene nuestra ayuda. Dios los bendiga, hermanos. Amén.